Bendiciones, ¿cómo están, hermanos? Qué bueno es poder llegar a cada uno de ustedes. En el anterior programa nos acortó el tiempo y prácticamente hablé muy rápido la última parte. Estábamos hablando de Marcos y hemos estado hablando en los últimos programas del tema de identidad en la iglesia, en la congregación, en mi deber como hijo de Dios, como siervo de Dios. Hemos hablado que hemos sido llamados a ser discipuladores, a ir a las naciones. Hemos hablado del poder de ir y todas esas partes que hemos hablado de Marcos 16. Ahora nos vamos a meter a entender un poquito cómo lo hago, qué herramientas tengo. ¿Dios me dejó solo? No. Cuando tú tienes tu identidad clara, hemos dicho que las señales te siguen. Y hemos hablado que las señales son: echarás fuera demonios, sanarás enfermos, agarrarás serpientes en tus manos y beberás cosa mortífera. Nada te hará daño, nada te faltará. Entonces es bueno entender un poco que Dios no nos deja solos. Uno nos da identidad y también nos entrega un trabajo, un ministerio, un llamado, un propósito. Pero no los entrega así nomás. Y eso es parte también de la identidad, que es bueno que nosotros lo llevemos. Para eso primero vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí nos habla de tres cosas que nos da el Espíritu Santo. Nos dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Cuando hablamos de los dones, hablamos de todos los dones que la palabra nos muestra en Romanos, en Corintios. Muchos dones hay: donde visión, donde palabra, donde ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Hay tantos dones: don de lenguas, don profético, don de liderazgo, don de sabiduría, don misionero. Hay muchos dones que son herramientas que Dios nos ha dado y que tenemos que manifestarlas. Lo segundo que nos da es ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, que dice exactamente el verso, pero el Señor es el mismo. Ahí habla del Señor Jesús. Los ministerios son una extensión del manto de Cristo, son una extensión de Cristo mismo. Y los ministerios los vemos en Efesios 4:11, donde dice que a unos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. 5 ministerios ligados para el servicio de la iglesia, 5 ministerios que nos guían, nos levantan, nos llevan a cosas nuevas. Ya estos ministerios son una extensión de Cristo. Y aquí entra el tema de la identidad. Yo me tengo que identificar con el don que tengo. Yo me tengo que identificar con el ministerio que Dios me ha dado. Yo tengo que reconocer que soy pastor, o soy maestro, o soy evangelista, o soy apóstol, o soy profeta, o soy lo que Dios me ha dicho que sea. Uno de estos 5. Dios nos dio el ministerio. Yo tengo que reconocer lo que Dios me ha dicho que soy. Y al reconocer ese algo que Dios me ha dicho que soy, empiezo a trabajar con la función. Yo no puedo decir soy evangelista si yo no me creo que soy evangelista y que yo no me camino como evangelista. Yo no puedo decir soy maestro si ni siquiera leo un libro, no me identifico con un maestro, no hago las cosas de un maestro. La identidad en los ministerios te van a llevar a que des un buen fruto en la congregación, a que seas el discipulador que hemos hablado en anteriores programas. ¿Estamos? Hablemos un poquito más y por último dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Las operaciones son los señales, los milagros y los prodigios. Cuando habla de las operaciones en este verso, se está refiriendo a esas señales que van a seguir en el tiempos finales, que son los milagros, maravillas, señales, prodigios, cosas que veremos en los cielos, cosas que nos van a mostrar y van a marcar el fin, las señales que van a aparecer, o resurrección de muertos. Son maravillas, ya no solo son sanidades, son maravillas mucho más grandes, son milagros mucho más grandes que la resurrección de muertos, que paralíticos se levanten. Estamos entrando en nuevos niveles. Eso también es parte que te tienes que identificar. Tiene que ser parte de ti, tiene que ser parte de tu diario vivir. Cuando tú te identificas, das un buen servicio a las cosas de Dios. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos habla que nos dio ministerios, nos llamó y nos dio ministerios claros, nos dio ministerios para poder funcionar. Yo me tengo que identificar con el ministerio que Dios me dio. O me dio el apostólico, o me dio el profético, o me dio el evangelístico. Me dio un ministerio. Yo me identifico con ese ministerio y una vez identificado con ese ministerio, empiezo a trabajar. ¿Con qué fin? El siguiente verso: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Qué hago al identificarme con el ministerio? Ya me han dicho soy profeta, me identifico con el ministerio profético. Me han dicho eres pastor, ya me identifico con el ministerio pastoral. ¿Qué hago ahora? A fin de perfeccionar a los santos. Esta identidad que tengo con el ministerio que me han dado empieza a perfeccionarnos. ¿Con qué objetivo? La obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La gran comisión. Ir y hacer discípulos. Yo debo usar el ministerio que tengo para ir a las naciones y hacer discípulos, como habíamos leído en Mateo 28 y en Marcos 16, en el anterior programa. También, ¿para qué me sirve? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo los ministerios para que me edifiquen como cuerpo de Cristo, para que me lleven a un nuevo nivel como cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Ya, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? ¿Te has puesto a pensar por qué hay pastores que no se unen? ¿Por qué hay iglesias que siguen atacando a otras? ¿Por qué hay gente que dice que es cristiana, que a veces te pone la duda, ataca a otro cristiano? O que se atacan entre pastores, que se dicen entre ellos. ¿Por qué no hay una unidad en la fe? Mira que dice en la fe. ¿Creemos en lo mismo? ¿Creemos en lo mismo que Dios nos ha hablado? ¿O cada uno cree lo que quiere creer? La unidad de la fe. Cuando los 5 ministerios son establecidos, cuando los 5 ministerios me identifico y los empiezo a ejercer para edificar a la iglesia, la edificación de la iglesia me lleva a unidad de la fe, de creer, y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos conocen al Hijo de Dios? A Cristo. ¿En verdad conocen a Cristo o no conocen a Cristo? ¿Cuánto en verdad creen en Cristo? ¿Cuánto en verdad saben que Cristo es Cristo? Que Él es real, que Él está ahí para nosotros. No sabemos. Tenemos algo, queremos algo con Cristo, pero no nos enseñan cómo. Nos preocupamos más por nuestros problemas, por nuestra enfermedad, por la deuda financiera, que preocuparnos en conocer a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Sabes, todos tus problemas se solucionarían si tú aprendieras a mirar a Cristo. Todos tus problemas se han solucionado en la cruz, en la obra de Cristo y en su resurrección. Pero como nosotros seguimos andando y mirando nuestro problema, mirando nuestra enfermedad, mirando nuestra crisis y no miramos a Cristo, ¿qué hace el diablo? Que nos encierra en esta distracción llamada enfermedad, nos encierra en esta distracción llamado problema, llamado deuda, y nunca sigo adelante. Pero si pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, todos esos problemas se solucionan porque Él los venció en la cruz, porque Él los solucionó en la cruz, porque Él dio su vida para que en la cruz y en su resurrección nosotros seamos libres. El problema es que no lo creemos, no lo vivimos, por lo tanto nos estancamos. No te estanques en base a eso. Conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios están para que tú seas un varón perfecto, una mujer perfecta, llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. No dice la estatura semejante a Cristo, parecido a Cristo. Dice la plenitud es completo, es llenura, es totalidad. Necesitamos la plenitud de Cristo y solo viene la plenitud de Cristo cuando te identificas con los 5 ministerios. Y voy a decir algo grave. Pastor, si tú no crees en los 5 ministerios, evangelístico, pastoral, magisterial, profético y apostólico, si tú no crees en eso, tu iglesia no va a crecer, no va a ser madura. Va a ser como dice el siguiente verso: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier o doquier viento de doctrina. Cuando la iglesia no levanta los 5 ministerios, son niños fluctuantes, que un día están en Dios, otro día no están en Dios, un día quieren a Dios, otro día no quieren a Dios. Son niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, obviamente falsa, doctrina de mala interpretación, doctrina incorrecta. Porque cuando me identifico con los 5 ministerios en la iglesia, cuando me identifico con los 5 ministerios manifestados en la iglesia, hay buena doctrina, hay Cristo como roca y hay el fundamento correcto llamado Cristo. Lastimosamente, como no tenemos las ganas de creer en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y solo creemos en pastores, ¿qué hago? Tengo una iglesia como un niño fluctuante, que un día es aleluya, gloria a Dios, está con todos, y el otro día nada. Un día todos diezman y está bien la iglesia, y el otro día no hay ni para pagar la luz de la iglesia. Un día están todos metidos en la palabra de Dios buscando, y el otro día cualquier doctrina falsa se lleva gente y la iglesia se termina dividiendo. Somos fluctuantes, no estamos claros, vamos de aquí para allá. Cualquier viento de doctrina, cualquier persona falsa
nos va a destruir. Pero si levantamos y nos identificamos como iglesia en los 5 ministerios, algo se va a transformar, algo va a cambiar, algo va a venir llamado Cristo. Ese algo que es la roca llamada Cristo va a transformar tu iglesia, va a transformar tus líderes, va a transformar y los va a volver discipuladores y una iglesia de discípulos. Sigamos leyendo Efesios capítulo 4 en adelante. Habíamos leído la parte donde dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo tipo de viento doctrinal, por estratega de hombres, para que engañen y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánta gente se ha entrado a la iglesia, como no ha habido la identidad a los 5 ministerios, y han traído error en la iglesia? ¿Qué dice? Cuando tú te identificas con los 5 ministerios, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es el cuerpo. Todos en coyuntura, estamos unidos el uno al otro. Cada uno trabaja en su lugar y crece en forma del llamado que Dios nos ha dicho y camina conforme Dios nos ha dicho. Va a hacer su propósito y su llamado correcto. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos uno en Él, que seamos uno por Él, que caminemos en esa unidad que solo en Él podemos tener. Lastimosamente, si yo no me identifico con los 5 ministerios, que es una herramienta preciosa que Dios nos ha dado, si yo no me identifico con ese regalo de Dios llamado ministerios, llamado dones, no voy a poder hacer que la iglesia camine en una unidad. Amén. Entonces, es bueno entender y aclarar, para cerrar este punto, porque vamos a hablar de otras cosas más, es bueno entender y aclarar que la iglesia tiene herramientas. Dios no nos dejó solos, Dios no nos dejó apartados, nos dio unas herramientas llamadas dones, ministerios y operaciones, por los cuales nos perfeccionamos, caminamos juntos, unánimes, cada uno en su lugar, para hacer un solo cuerpo, para llegar a ser uno solo con Cristo, siendo la cabeza Cristo y obedeciendo a lo que la cabeza nos dice que hagamos. Amén. Vamos a leer otros versos y vamos a ver otras ayudas más que necesitamos dentro del ministerio, dentro del llamado que Dios nos ha dado en la iglesia, especialmente dentro de la identidad que tengo como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo y como parte de una congregación a la cual tú asistes. Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira qué verso tan interesante. El congregarnos es una herramienta
que me identifica con algo. Yo necesito congregarme en una congregación que pertenezca al cuerpo de Cristo con un objetivo: tener una identidad, una visión, tener un llamado, tener alguien, un grupo de gente con el cual soy parte. ¿Qué hago con ellos? Considerémonos unos a otros, no creyendo yo más que el resto. Debo considerarme con el otro para estimularnos al amor. No abracitos, apapuches y besos. Vengan las hermanas, voy a amarla. No, no estamos hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando de un verdadero amor. Dios es amor. No hay amor, no hay mejor amor que que aquel que da la vida por sus amigos. Ese amor estamos hablando. Y dice, y a las buenas obras. ¿Qué obras haces por los de tu iglesia? ¿Qué obras haces por lo que estás haciendo? El verso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú dirás, ay, es que ahora la gente es tan difícil que se congregue. No, Pablo tenía el mismo problema. Ya estamos leyendo un libro de Hebreos. En la época de los discípulos tenían el mismo problema. Hay gente que tiene la costumbre de no congregarse. No está bien. Necesitas congregarte para que andes en esa unidad, para que andes con esa identidad de dónde eres, a quién perteneces. Eres del cuerpo de Cristo, pero necesitas vivirlo por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, asistir a las reuniones que hay, adorar con el cuerpo de Cristo. Es lindo que busques a Dios a solas. Es muy bueno que adores a Dios a solas. Pero también es bueno que lo hagas con grupo, que lo hagas con un grupo que te identifica, que lo hagas con un grupo en el cual son unidad, porque no puede ser una célula suelta. Una célula suelta del cuerpo, apartada del cuerpo, no vive mucho tiempo, va a morir. Pero si estás dentro del cuerpo, dentro de otras células, agarrados con más células dentro del cuerpo, vas a vivir. Amén. Y dice, y cuánto más cuando veis que el día se acerca, el día de su venida. Y hay una palabra importante que dice, sino exhortándonos. Eso no nos gusta. Exhortar no es agarrar a gritos al hermano, que eres un tal por cual. No, no es eso exhortar. Exhortar es decir a la gente su error con amor para corregirle y ayudarle en su corrección. Aquí el verso nos dice que el congregarnos es para exhortarnos. ¿Ya? Mucha gente me decía, es que la iglesia no puede entrar cualquiera. No, discúlpenme. Yo amo y bendigo a la gente que respeta el púlpito y respeta la iglesia. Pero la iglesia es el lugar donde los pecadores deberían ir. La congregación debería tener las puertas abiertas para todo tipo de gente de la sociedad, todo tipo de personas, y ahí se arrepientan, ahí cambian de dirección, ahí reciban palabra, ahí reciban un arrepentimiento genuino y vengan a los pies de Cristo. Porque si estamos buscando que la iglesia sea el lugar de los santos, estamos fritos, porque ninguno de nosotros es santo. Somos santos gracias porque estamos al lado de aquel que es santo. Todos somos pecadores. Tenemos que entender que la iglesia, me gusta esta frase que una vez la escuché, la iglesia es la clínica de los pecadores. La congregación debería ser el lugar donde tú, pecador, vas o llevas a otros pecadores, donde tienes comunión con el cuerpo de Cristo. Estamos para adorar a Dios. La santidad de Dios está ahí. Por eso, con mayor razón, debo ir, porque la santidad se refleja en mí, su santidad se refleja en lo que yo hago, y ahí yo camino en la santidad de Dios. La congregación no es para los super ungidos de Jehová. Perdónenme. ¿Quieres ir a un seminario ungidísimo de Jehová? Ándate a un congreso de esos grandes. La iglesia está para que la gente vaya a arrepentirse, vaya a sanar su corazón, vaya a recibir ese abrazo de Dios, vaya a adorar a su Padre y su Padre lo reciba con los brazos abiertos. Eso es la congregación. La congregación es el lugar donde el pecador va a encontrar su respuesta, el pecador va a ser libre de su condenación, el pecador va a caminar conforme a lo que Dios quiere. Y si tú no te identificas con esto y vuelves tu iglesia el lugar de los santos y solo los santos pueden huir, pueden entrar en ese lugar, bueno, tu congregación va a ser chiquita. Perdónenme, pero no creo que todos seamos santos todavía. Nos volvemos santos estando al lado de aquel que es santo. No repitiendo como loros o evitando pecar, porque siempre terminamos haciéndolo. Somos humanos. Eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué lo menciono así? Porque es bueno aclararlo. Porque mucha gente cierra la puerta a las iglesias, a las personas. Hay gente que yo estaba, por ejemplo, aquí en Bolivia hay muy marcado la gente que tiene pollera, las mujeres de pollera y las mujeres de falda, de pantalón. Y hay iglesias donde literalmente a las mujeres de pollera, que son un poquito las más indígenas, por así decirlas, o las más culturales, no las aceptan porque esto es de vestido. No deberíamos hacer eso. No debería haber un lugar donde discriminemos a la gente, donde separemos a la gente. La iglesia no es ese lugar. La iglesia no tiene nada que ver con ese lugar.
Eso es lo que yo quiero que quede claro en tu corazón, en tu vida. Si tú te vas a congregar, es para que ames a todos los que están ahí, es para que edifiques con todos los que están ahí. Yo necesito identificarme con una iglesia que se abre a todos. Quizás tu casa no abras a todos, pero la congregación, que es la casa de Dios, Dios vino para todos, y en la casa de Dios entran todos. No hay separación para algunos, entran absolutamente todos. Así que tú no seas un obstáculo y deja que todos sean bendecidos. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25, por favor. La palabra dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este verso es muy lindo por el tema de identidad. Hay una parte que dice que si tú vas, te miras al espejo así, estoy así, me miro al espejo, me identifico y luego me voy y me olvido cómo era. ¿Será que en verdad te has visto? ¿Será que te identificas? O sea, es difícil decir que, ay, soy rubio, soy de cabello oscuro, ¿qué color de cabello tengo? Ahorita que yo diga eso, es bastante tonto. Yo tengo cabello oscuro, café oscuro. ¿Qué color de cabello? No sé, las mujeres saben esa parte. Pero ¿qué color de cabello? Quizás no. O decir, ¿qué color de ojos tengo? No me acuerdo qué color de ojos tengo. Sería muy tonto, y perdón que te lo diga, sería muy tonto que una persona de más de 20 años no sepa qué color de ojos tiene, no sepa qué color de cabello tiene. ¿Ya? Me dirán, pero esas hermanas que se tiñen cada rato, quizás una vez se olvide que ese color se ha teñido. Se ve en el espejo diario. Sabe, pues cuando se ha teñido ha visto qué color pues ha sido el último que se ha puesto. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando tú miras la palabra, deberías saber quién eres. Cuando tú miras la palabra, deberías entender quién eres. Pero mucha gente no mira la palabra y luego está como, ¿qué pasa? La palabra no la ves como un espejo que te refleja a ti. La miras como algo que algún día seré, que eso no es para mí, que es intocable para mí. Mira cómo la palabra la compara con un espejo. ¿Ya? Por eso dice, seamos hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es el que nunca se va a acordar qué viene el espejo, con qué chompa estaba. Vamos a agacharte y mirar pues tu manga para ver qué chompa tienes. No te estás mirando un espejo, simplemente mirar. Lo mismo es, ¿quién soy yo? ¿Y qué don tengo? ¿Y cuál era el verso de sanidad? Si tú no sabes la palabra y no te vuelves un hacedor de la palabra, ¿cómo crees que la palabra impacte tu corazón? ¿Cómo crees que la palabra te llegue?
A esto yo le llamo identificarte con la palabra. Tú necesitas identificarte con esos versos, tú necesitas identificarte con cada verso, con cada palabra, con cada coma que dice la palabra, porque la palabra está llena de verdades. La palabra es esa espada de doble filo que va a ayudarte a discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, a separar el alma del espíritu. Somos muy almáticos, pero la palabra separa. Eso tienes que entenderlo. Por eso dice, alguna persona que se mira en un espejo su rostro natural y después se olvida cómo era. Tengo cejas, no me he visto si tengo cejas esta mañana. Cuando miras el espejo, te acuerdas. El problema es que la gente mira la palabra y no la mira como un espejo de la que puedes reflejar. Leemos la palabra y dice, eres como árbol plantado junto a corrientes de... Uy, algún día seré un arbolito así. Ni arbusto soy, ni semilla caída, nada soy. Soy de esas semillas que siguen volando, algún día caeré en tierra. Así alguna gente se cree. Entonces no te has mirado como un espejo la palabra. Pero tú miras ese verso del Salmo 1, eres un árbol y a ti te miras como árbol, plantado junto a corrientes de agua. El agua es Cristo. Tu hoja no cae, tu fruto dará su tiempo. Si tú te miras así, es diferente. Lees el verso, todo lo puedo en Cristo. Y estás, algún día lo podré todo. No has visto la palabra como un espejo. No te has visto a ti decir, en verdad puedo. Eso se llama identidad. ¿Qué te has vuelto? O un oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo no aprende, no entiende, no se ha reflejado. Es como que pasó un accidente, pasó algo, o pasó un viento así, y le preguntas al lado, ¿cómo está mi cabello? Y tu cabello está así, parado por el viento, y la gente así, bonito, bien peinado estás. Tú estás parado y vos, estoy bien peinado. Ese es un oidor olvidadizo, porque no miró el verdadero espejo, miró la opinión del hombre, miró lo que el hombre dice, miró lo que la gente opina, y no miró lo que la palabra dice. Saca el espejo y mírate, mi cabello está horrible. Eso tienes que hacer. No mires la opinión de la gente. Busca el espejo llamado palabra de qué es lo que Dios quiere para ti. Eso es identidad. Identifícate con la palabra. Entonces, cuando yo voy a la iglesia a congregarme, no estoy yendo pues por los demás. Cuando yo manifiesto el ministerio que Dios me ha dado, lo hago en base a la palabra. No lo hago en base a la opinión de la gente. Y cuando la palabra entra en mí, veo el verdadero espejo que me muestra quién soy yo. Y no tengo que ser oidor olvidadizo, que mañana no me acuerdo quién era y qué era la prédica del pastor y cómo era, qué decía ese verso. Eso no es tener identidad. Tienes que identificarte con la palabra. Y lo hermoso es que la palabra te advierte de tus enemigos, te advierte de no caer, te dice cómo ser vencedor. Cuando tú te identificas con la palabra, aprendes inmediatamente cómo ser ese vencedor para que no caigas en lo que la gente cae, para que no caigas en lo que la palabra te advierte. La palabra te dice, eres santo, así que no pecas en esto. Eres así, así que no tienes que ser esto. Entonces la palabra, cuando me identifico, no hago lo que la palabra dice que no haga, y hago lo que la palabra dice que haga, camino en santidad. Hago mi trabajo, soy parte del cuerpo de Cristo, ayudo e impacto a mi sociedad, impacto a mi familia, impacto a mi vida, impacto a Cristo y transformo todo, absolutamente todo lo que está a mi alrededor. Hemos hablado de los ministerios, hemos hablado del congregar, hemos hablado de estas herramientas que Dios nos ha dado y es bueno entenderla, que tú eres el Hijo de Dios. Y quiero que unamos un poquito el tema 1 de la parte de identidad con todos estos temas que hemos estado hablando. Si yo no me reconozco que soy hijo de Dios y no me creo primera identidad que soy hijo de Dios, no voy a creer mañana en mis ministerios. Detrás de cámara me preguntaban que una persona que recibió un ministerio pero no se la cree, todavía no le pasa por la cabeza, no, yo no soy eso, no se la cree. ¿Qué hacemos con él? Esa persona nunca se creyó primero que era un hijo de Dios. ¿Por qué? Es como una casa. Nosotros vivimos en la casa de Dios. Ya tenemos un cuarto, una habitación con muebles que Dios nos ha dado. Somos parte de esa casa. Yo soy hijo de Dios, vivo dentro. No soy la empleada de Dios que vive afuera, empleada cama afuera. No somos eso. Somos hijos de Dios, cama dentro. Tenemos casa. Mi habitación está al lado de la habitación de mi papá. Mi casa está ahí. Puedo estar, tengo derecho a estar ahí. Entonces, una persona que sabe que es hijo, sabe que tiene pues un cuarto que su papá le ha dado, sabe que tiene una cama y muebles que su papá le ha dado, vive ahí. Pero cuando yo no soy hijo, no me posesiono de ese cuarto, no me posesiono de eso. Entonces viene mi papá y me dice, eres mi hijo, ahí está tu cuarto. ¿Sabes? Eres mi hijo, eres profeta, eres mi hijo, eres pastor.
Pero como yo no me creo hijo, me creo todavía el adoptadito, estoy en el rincón, sentado en el sillón, lo menos molestoso, porque todavía no me la creo. Entonces no tomo posesión de mi cuarto, no tomo posesión de mi ministerio, no tomo posesión de los dones que Dios me ha dado y estoy ahí. Pero cuando yo me creo hijo, sé que esa casa también es mi casa, sé que esos muebles son mis muebles porque mi papá me lo ha dado, así que yo puedo tomar esos muebles llamados dones, puedo tomar ese cuarto llamado ministerio y puedo vivir ahí y manifestar lo que Dios me diga, hacer la voluntad de mi Padre y transformar todo mi entorno, transformar mi congregación, transformar todo lo que soy. Entonces, si tú tienes esa gente o tú eres de la gente que no te crees que puedes tener un ministerio, empieza con esto. Identifícate que eres un hijo de Dios, créete que eres hijo de Dios, que tienes casa, que tienes don, que tienes ministerio, y una vez que esto esté sanado en tu corazón que eres hijo, métete a creer que eres un ministerio, a creer que tienes dones y tu identidad esté clara en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en el siguiente programa, Moldeados a tu imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar.